Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y llegamos así de esta manera a esta hermosa parte del día, ¿no? Que es compartir la palabra de Dios, la reflexión de la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta jornada y vamos a hablar, ¿no? Acerca de aquellos pensamientos que muchas veces nos hacen retroceder, esos pensamientos, podríamos nombrarlos negativos, ¿no? Y no debemos de descartar la astucia, lo astuto que es el enemigo, ¿no? Y es que se necesita de mucha astucia, ¿no? Para hacernos creer tantas cosas que no son ciertas. Hay algo que debemos tener muy claro, y es que todos pecamos. Y que cada día nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Nuestra condición humana nos orienta a buscar el pecado. La diferencia desde el día que le entregamos nuestra vida a Cristo es que ya no vivimos para satisfacer ese deseo carnal de pecado, sino que para negarnos a nosotros mismos y vivir para Dios. Teniendo en cuenta esto y que todos somos fácilmente seducidos por el pecado, debemos tener cuidado cuando nos detenemos a escuchar y escuche bien, ¿no? Valga la redundancia, cuando nos detenemos a escuchar la voz del enemigo. Aquel enemigo que es enemigo de nuestras almas, quien es un experto en acusarnos, en culparnos. Por cada cosa, por mínima que parezca, él nos acusa de todo. Es muy común saber de personas que no pueden alcanzar la felicidad aún en los caminos de Dios, porque el enemigo los hace sentir culpables por tener esos deseos pecaminosos en su mente. Creo que pensamientos negativos todos tenemos, todos tenemos pensamientos negativos. Y muchos los tenemos diariamente, ¿no? Pero la Biblia nos da las claves, ¿no? Para poder vencer esta situación. Dios no nos va a juzgar por pensar mal. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo nos da un consejo para ayudarnos a revertir esta situación. Y él nos dice a través del libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el consejo que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de Filipo y hoy Dios nos da a nosotros. Vuelvo a repetirle este texto porque es muy lindo. Lo hago despacio y pausado para que podamos meditar en esta palabra. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué pensamientos son los que están debilitando tu vida espiritual? ¿Qué es lo que el enemigo está usando para hacerte sentir culpable o, lo que es peor aún, no perdonado? El enemigo es muy astuto, sí, es muy astuto, y buscará cualquier situación, por mínima o insignificante que parezca, para acusarte, para hacerte sentir inmerecedor de Dios, para hacerte sentir sucio, hipócrita, y en ocasiones
hasta introducirá en tu mente el pensamiento de que Dios ya está cansado de ti. Pero déjame decirte en esta hora, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Si Dios se cansara de ti, dejaría de ser Dios. Dios nunca se cansa de nosotros. Al contrario, cada día renueva su misericordia sobre nuestras vidas. Extiende sus brazos para que vayamos a Él y podamos vencer cualquier situación. Pues Él ha prometido estar con nosotros cada día de nuestras vidas. La Biblia es clara en decirnos que el mal solamente lo podemos vencer con el bien. Allí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 21, nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En pocas palabras, lo malo querrá vencernos diariamente, pero podemos vencerlos a través del bien. Hoy podemos comenzar a vencer esos pensamientos negativos. Ahora, la gran pregunta suya seguramente es ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Primero, empapándonos de Dios, buscándolo en oración todos los días para que nuestra vida y nuestra mente se llene de Él. Y segundo, leyendo diariamente su palabra, para que nuestra mente reproduzca esos versos que tanto nos ayudan espiritualmente. Y tercero, teniendo conciencia que el único que realmente puede acusarnos es Dios. Y su tarea no es acusar, sino perdonar y restaurar. Es hora que nos demos cuenta que esos pensamientos negativos que están constantemente, ¿no?, atacándonos y seduciéndonos a sentir mal, no provienen de Dios. Y eso lo tienes que tener bien en claro, que eso no proviene de Dios. Y toda voz que no provenga de Dios, no tenemos por qué creerla. No tiene por qué afectarnos, no tiene por qué desanimarnos, no tienen por qué desalentarnos, porque no es una voz que provenga de Dios, ni es un pensamiento que provenga de Dios. Es hora que seamos muy inteligentes en detectar qué voces estamos escuchando. Y si esa voz, en lugar de animarte, te desanima, tienes que tener la seguridad de que no es Dios. Sí, como has escuchado. Si tal vez esa voz que sientes en tu interior trata de desanimarte, ten presente que no es Dios. Por lo que estés pasando, tal vez el enemigo sigue acusándote, ten presente que no es Dios. Por lo que estás perdiendo tu tiempo, podría decir, si estás escuchando esa voz. En su lugar, busca de Dios. Toma como tuya cada palabra escrita en la Biblia que lejos de desanimarte, te anima a vivir una vida santa y digna para Dios. En el camino vamos a fallar. En ocasiones tropezaremos y muy fuerte. Sin embargo, Dios jamás nos acusará. Él nunca nos menospreciará o nos hará sentir inservibles. Al contrario, Él siempre nos perdonará, nos dará valor y restaurará nuestra vida porque nos ama. Nos ama con un amor que es perfecto y eterno. Tú no eres poca cosa. Tú eres muy valioso y muy valiosa para Dios. No tienes por qué seguir creyendo las mentiras del enemigo. Sí, vuelvo a repetírtelo y con autoridad. No tienes que seguir creyendo las mentiras del enemigo. En su lugar, cree sin dudar las verdades de Dios. Sí, las verdades que se encuentran en su palabra, y recién ahí entonces comprenderás que lejos de causarte o desecharte o de acusarte o causarte algún dolor o algún pensamiento, Él quiere perdonarte, Dios quiere perdonarte y restaurarte.
Por lo tanto, créele a Dios. Y no a aquellas voces negativas del enemigo. Solamente cree a Dios. Y sigue creyendo en Él. Sigue confiando en Él. Porque Él está a tu lado para ayudarte y para fortalecerte. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando cada temporada. Un tiempo devocional.